San Alfonso María de Ligorio, obispo de Santa Ágata del Goti, doctor de la Iglesia y fundador de la Congregación del Santísimo Redentor. San Alfonso nació cerca de Nápoles en 1696. Sus padres eran don José de Liguori, capitán de las galeras del rey, y doña Ana Cavalieri. Ambos esposos eran tan distinguidos como virtuosos. El santo recibió en el bautismo los nombres de Alfonso María, Antonio, Juan Francisco, Cosme Damián y Miguel Gaspar, pero prefería que le llamasen simplemente Alfonso María. El padre de Alfonso deseaba que su primogénito recibiese una educación muy esmerada y le nombró tutores desde muy niño. Empezó a estudiar jurisprudencia a los 13 años y a los 16 por privilegio especial pudo presentar en la Universidad de Nápoles el examen de doctorado en Derecho Civil y Canónico y obtuvo el título por aclamación. Se dice que Alfonso no perdió un solo caso en los 8 años que ejerció la abogacía. En 1717 don José arregló un matrimonio para su hijo, pero la boda no llegó a celebrarse. Alfonso siguió trabajando como hasta entonces. Durante un par de años el joven se resfrió un tanto en su vida religiosa y concibió cierto gusto por la vida social, aunque conservó siempre el propósito de no cometer un solo pecado mortal. Alfonso era muy afecto a oír música en el teatro, pero además se presentaban ahí otros espectáculos indecorosos. Para evitarlos, como Alfonso era muy miope, le bastaba quitarse los anteojos cuando se levantaba el telón, oír la buena música y no ver el mal espectáculo. En la Cuaresma de 1722 hizo un retiro en el convento de los lazaristas. Ello y la recepción del sacramento de la confirmación en el otoño del mismo año reavivaron su fervor, de suerte que en la Cuaresma del año siguiente el joven hizo voto de virginidad y de abandonar el ejercicio de su profesión en cuanto comprendiese que Dios se lo pedía. Pocos meses más tarde Dios manifestó claramente su voluntad. Cierto noble napolitano había puesto pleito al gran duque de Toscana para obtener la posesión de una propiedad. Una de las partes contendientes, probablemente el noble napolitano, solicitó los servicios de Alfonso, y el discurso que éste pronunció en favor de su cliente impresionó mucho a la corte. Cuando Alfonso terminó su discurso, el abogado de su adversario se contentó con decirle: «Todo vuestro discurso ha sido inútil, porque no habéis mencionado el punto del que depende esencialmente la solución del caso». Alfonso le pidió la prueba de ello, y el abogado le tendió un documento que Alfonso había leído varias veces, pero sin caer en la cuenta del sentido del párrafo subrayado. La cuestión que se trataba de aclarar era si la propiedad estaba sujeta a la ley de Lombardía o a las capitulares de Anjou. Ahora bien, el párrafo mencionado por el abogado del adversario resolvía la cuestión contra el cliente de Alfonso. Este guardó silencio un momento y después declaró: «Me he equivocado, tenéis razón y habéis ganado la causa». Dicho esto, abandonó la sala. A pesar de la indignación de su padre, Alfonso se negó a seguir en el ejercicio de su profesión y a contraer matrimonio. En 2 ocasiones, mientras visitaba a los enfermos del hospital de incurables, oyó una voz que le decía: «Abandona el mundo y entrégate a mí». Alfonso se dirigió entonces a la iglesia de Nuestra Señora de la Misericordia, puso su espada sobre el altar y pidió ser admitido en el oratorio. Don José hizo lo posible por disuadir a su hijo, pero al fin, viéndole tan decidido, le dio permiso de que recibiese la ordenación sacerdotal, a condición de que abandonase el oratorio y fuese a vivir a su casa. Siguiendo el consejo del padre Pagano, su director de conciencia, que era oratoriano, Alfonso aceptó la condición. Después de hacer los estudios sacerdotales en su casa, fue ordenado en 1726. Pasó los 2 años siguientes en trabajos de misión en el reino de Nápoles, donde dejó huella. En los comienzos del siglo XVIII se exageró en el púlpito la tendencia renacentista a la oratoria ampulosa y florida, y en el confesionario el rigorismo jansenista. El padre Alfonso se rebeló contra ambas tendencias. Predicaba con tal sencillez que alguien observó: «Es un placer escuchar vuestros sermones, porque os olvidáis de vos para predicar a Jesucristo». El santo decía más tarde a sus misioneros: «Emplead un estilo sencillo, pero trabajad a fondo vuestros sermones. Un sermón sin lógica resulta disperso y falto de gusto. Un sermón pomposo no llega a la masa. Por mi parte puedo deciros que jamás he predicado un sermón que no pudiese entender la mujer más sencilla». El santo trataba a sus penitentes como almas que era necesario salvar, y no como criminales que había que castigar para que volviesen al buen camino.
Se dice que jamás rehusó la absolución a un penitente. Naturalmente los métodos del padre Alfonso no agradaban a todos y no faltaba quien los mirase con suspicacia. El santo organizó en grupos a los Lasaroni de Nápoles para enseñarles la doctrina cristiana en la práctica de la virtud. En una ocasión Alfonso reprendió a uno de los miembros porque ayunaba exageradamente y a otro le dijo: «Dios quiere que comamos para vivir. Por consiguiente, cuando haya buena carne, comedla tranquilamente, pues os hará mucho bien». Los enemigos del santo se encargaron de desvirtuar esas palabras y transformar su sentido, afirmando que Alfonso se dedicaba a organizar la secta de la buena carne, y que ello olía a epicureísmo, quietismo y otras herejías. Las autoridades civiles y eclesiásticas intervinieron en el asunto. Arrestaron a algunas personas y obligaron a San Alfonso a explicarse. El arzobispo, después de oírle, le aconsejó únicamente que fuese más prudente, pero la secta de la buena carne siguió existiendo y se transformó con el tiempo en la gran cofradía de las capillas. Sus miembros, que pertenecían a las clases trabajadoras, se reunían diariamente para orar en común y recibir instrucción en las capillas de la cofradía. En 1729, a los 33 años de edad, San Alfonso abandonó la casa paterna y pasó a ejercer el cargo de capellán en un seminario en que se preparaban los misioneros destinados a China. Ahí conoció a Tomás Falcoya, con el que pronto trabó amistad. Tomás era un sacerdote de la edad de Alfonso, que había consagrado su vida a fundar un instituto según una visión que tuvo en Roma, pero hasta entonces solo había conseguido establecer un convento de religiosas en Scala, cerca de Amalfi, donde las religiosas se regían por las reglas de las visitandinas. Una de ellas, llamada María Celeste, comunicó al padre Falcoya que había tenido una revelación de las reglas que debían gobernar a la congregación, y el joven sacerdote quedó muy impresionado al ver que dichas reglas coincidían exactamente con las que le habían sido reveladas a él. San Alfonso empezó a interesarse en el asunto en 1730. Por la misma época el padre Falcoya fue elegido obispo de Castellammare, lo que le permitió entrar de nuevo en contacto con las religiosas de Scala. Uno de los primeros actos de su episcopado fue invitar a Alfonso a predicar unos ejercicios a las religiosas. El hecho había de tener grandes consecuencias para todos. San Alfonso predicó los ejercicios y aprovechó la ocasión para investigar con la precisión de un abogado el asunto de las visiones de María Celeste, hasta que llegó a la conclusión de que se trataba realmente de una revelación y no de una alucinación. Así pues, con la autorización del obispo de Scala y el consentimiento de las religiosas, les aconsejó que se atuviesen a las reglas de la revelación de María Celeste. El día de la Transfiguración de 1731, las religiosas vistieron el nuevo hábito, rojo y azul, y abrazaron la estricta clausura y la vida de penitencia. Tales fueron los comienzos de la Congregación de las Redentoristas, que todavía existen en algunos países. San Alfonso se había encargado de explicar y comentar los puntos oscuros de la regla. Monseñor Falcoya le propuso entonces que fundase una congregación de misioneros que se dedicasen a trabajar entre los campesinos. El santo aceptó a pesar de la violenta tempestad que suscitó la empresa. En 1732 se trasladó de Nápoles a Scala después de haberse despedido con detenimiento y tristeza de su padre. En noviembre del mismo año fundó la Congregación del Santísimo Redentor, cuya primera casa pertenecía al convento de las religiosas. La congregación contaba con 9 postulantes. San Alfonso era el superior inmediato. Monseñor Falcoya tomó por su cuenta la dirección general. Pero casi inmediatamente surgieron dificultades, pues unos sostenían que San Alfonso era la suprema autoridad de la congregación y otros apoyaban la causa del obispo. En una palabra, la congregación se vio pronto dividida por el cisma. Por otra parte, María Celeste partió a Foggia a fundar un nuevo convento, de suerte que al cabo de 5 meses el santo se encontró solo con un hermano coadjuntor. Sin embargo, más tarde se presentaron otros candidatos y San Alfonso estableció la sede de la congregación en una casa más grande. En 1733 los nuevos misioneros predicaron en Amalfi con gran éxito. En enero del año siguiente fundó otra casa en Villa degli Chiavi y se dedicó a misionar ahí. San Alfonso es tan famoso como moralista, como escritor y como fundador de los redentoristas, que con frecuencia se olvida su brillante actuación como misionero popular. De 1726 a 1752 San Alfonso predicó con enorme éxito en todo el reino de Nápoles, particularmente en las regiones rurales.
Su confesionario estaba siempre asediado, y Alfonso convertía a los pecadores más endurecidos a la práctica de los sacramentos, reconciliaba a los enemigos y restablecía la paz en las familias. De San Alfonso heredaron sus hijos la costumbre de volver a los pueblos misionados algunos meses después de las prédicas, para así confirmar y consolidar el trabajo. Pero las dificultades de la nueva congregación apenas habían comenzado. En el año de la fundación de Villa delle Chiavi, España reconquistó el reino de Nápoles. Carlos III, monarca absolutista si lo hubo, ocupaba el trono, y su primer ministro, el marqués Bernardo Tanucci, iba a ser durante toda su vida el gran enemigo de los redentoristas. En 1737 un sacerdote poco honorable divulgó falsos rumores sobre los ocupantes de la casa de Villa delle Chiavi. Algunos hombres armados atacaron a la comunidad, y San Alfonso juzgó prudente suprimir esa fundación. Al año siguiente se vio obligado a suprimir también la Casa de Scala. Por otra parte, el cardenal Spinelli, arzobispo de Nápoles, encomendó al santo la organización de una gran misión en toda su arquidiócesis. San Alfonso la organizó y predicó durante 2 años, hasta que la muerte de Monseñor Falcoya le permitió volver a ocuparse de su congregación. En el capítulo que fue convocado, San Alfonso fue elegido superior general. El mismo capítulo general se encargó de redactar las constituciones. Los misioneros así reorganizados fundaron varias casas en los años siguientes, a pesar de la oposición de las autoridades españolas. El regalismo estaba a la orden del día, y el anticlericalismo implacable de Tanucci era una espada que amenazaba constantemente la vida de la nueva congregación. En 1748 San Alfonso publicó en Nápoles la primera edición de su Teología Moral, en forma de comentario a la obra del padre Busenbaum, teólogo jesuita. La segunda edición, que fue propiamente la primera de la obra completa, apareció entre los años de 1753 y 1755. El Papa Benedicto XIV la aprobó, y el éxito fue enorme, ya que San Alfonso trazaba con extraordinaria sabiduría el camino intermedio entre el rigorismo jansenista y el laxismo. Durante la vida del santo se publicaron 7 ediciones más. Hubo una controversia sobre el probabilismo, un sistema de teología moral relacionado con el nombre de San Alfonso, donde se sostiene que entre 2 opiniones, de las cuales una afirma la existencia de una obligación y la otra la niega, es legítimo atenerse a la segunda, con tal de que sea sólidamente probable y aunque sea menos probable que la primera. En realidad, San Alfonso sostenía el equiprobabilismo, que exige que las 2 opiniones sean igualmente probables para que sea legítimo atenerse a la que niega la obligación. La Iglesia prueba ambos sistemas, pero hay que hacer notar que el probabilismo es un principio práctico para los moralistas y no una regla de perfección para los cristianos. Con frecuencia lo más perfecto y deseable consiste en seguir la opinión que afirma la existencia de la obligación. Se ha intentado atacar la doctrina de San Alfonso acerca de la mentira, pero al afirmar que la mentira es intrínsecamente mala e ilícita, el santo no hacía sino repetir la doctrina ordinaria de la Iglesia. Los jansenistas habían acabado por introducir en el pueblo la costumbre de comulgar muy de vez en cuando, con el pretexto de estar mejor preparados para recibir ese altísimo sacramento, y habían considerado la devoción a la Santísima Virgen como una superstición. San Alfonso atacó ambos errores y defendió sobre todo la devoción a Nuestra Señora con la publicación de las Glorias de María en el año 1750. A partir de 1743, fecha de la muerte de Monseñor Falcoya, San Alfonso desplegó una actividad increíble para guiar a su congregación a través de los más peligrosos escollos, en el intento de obtener para ella la autorización regia. Ayudaba a las almas, predicaba misiones en Nápoles y en Sicilia y escribía libros. Lo extraordinario era que aún encontraba tiempo para pintar y componer himnos y piezas musicales. Un prelado de Nápoles resumió la opinión popular en las siguientes palabras: «Si yo fuese papa, le canonizaría sin hacer ningún proceso». El padre Mazzini escribía: «Cumplió de un modo perfectísimo el precepto divino de amar a Dios sobre todas las cosas, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Ello es patente a todos y particularmente a mí, que pasé tantos años con él». El amor de Dios resplandecía en todos sus actos y palabras, en su manera de hablar a Dios, en su recogimiento, en la devoción con que oraba ante el Santísimo Sacramento y en su continuo ejercicio de la presencia divina.
San Alfonso era estricto, pero a la vez tierno y compasivo. Como él mismo había sufrido de escrúpulos, sabía comprender a quienes los padecían. En el proceso de beatificación el padre Cayoni afirmó: «A mi modo de ver, su virtud característica era la pureza de intención. Trabajaba siempre y en todo por Dios, olvidado de sí mismo». En cierta ocasión nos dijo: «Por la gracia de Dios jamás he tenido que confesarme de haber obrado por pasión. Tal vez sea porque no soy capaz de ver a fondo en mi conciencia, pero en todo caso nunca me he descubierto ese pecado con claridad suficiente para tener que confesarlo». Esto es verdaderamente extraordinario si se tiene en cuenta que San Alfonso era un napolitano de temperamento apasionado y violento, que podía haber sido fácilmente presa de la ira, del orgullo y de la precipitación. A los 65 años, San Alfonso fue nombrado por el Papa Clemente XIII obispo de Santa Ágata dei Goti, situada entre Benevento y Capua. El mensajero del nuncio apostólico se presentó en Nóchera. Saludó al santo con el título de Ilustrísimo Señor y le dio el documento en que se le anunciaba su nombramiento. San Alfonso, después de haberlo leído, lo devolvió con estas palabras: «Por favor, no volváis a llamarme Ilustrísimo Señor, porque eso me causaría la muerte». Pero el Papa no aceptó la renuncia y el santo fue consagrado en la iglesia de la Minerva de Roma. Santa Ágata era una diócesis pequeña. Tal vez era esa su única cualidad. Había en ella 30.000 habitantes, 17 casas religiosas y 400 sacerdotes, de los que unos cuantos vivían confortablemente de las rentas de sus beneficios sin practicar los ministerios sacerdotales, y los otros no solo eran negligentes, sino que positivamente vivían en el mal. Los fieles no eran mejores que sus pastores y la situación empeoraba de día en día. El nuevo obispo se estableció modestamente y organizó una gran misión. Para ello pidió ayuda a todas las congregaciones religiosas de Nápoles. La única que excluyó con gran tacto y prudencia fue la de los redentoristas. El santo solo recomendó dos cosas a los misioneros: la sencillez en el púlpito y la caridad en el confesionario. Más tarde dijo a un sacerdote que no seguía sus consejos: «Vuestro sermón me quitó el sueño toda la noche. Si lo que queríais era predicaros a vos y no a Jesucristo, no valía la pena venir desde Nápoles a Ariola». San Alfonso emprendió también la reforma del seminario y de la manera negligente de conceder los beneficios eclesiásticos. Algunos sacerdotes celebraban la misa en menos de 15 minutos. San Alfonso los suspendió ipso facto a no ser que se corrigiesen, y escribió un conmovedor tratado sobre ese punto. En el altar el sacerdote representa a Jesucristo, como dice San Cipriano, pero muchos sacerdotes actuales al celebrar la misa parecen más bien saltimbanquis que se ganan la vida en la plaza pública. Lo más lamentable es que aún los religiosos y los religiosos de órdenes reformadas celebran la misa con tal prisa y mutilando tanto los ritos que los mismos paganos quedarían escandalizados. Ver celebrar así el santo sacrificio es para perder la fe. Algún tiempo después se descargó sobre la diócesis de Santa Ágata una terrible carestía, a la que siguió una epidemia de peste. San Alfonso había vaticinado esa calamidad desde hacía 2 años, pero sin que nadie hiciese algo por evitarla. Las gentes morían de hambre por millares. El santo vendió cuanto tenía, desde su coche de mulas hasta su anillo pastoral, para comprar grano. La Santa Sede le dio permiso para emplear los fondos de la diócesis, y San Alfonso contrajo deudas a diestra y siniestra para socorrer a los necesitados. Cuando la chusma pidió que se condenase a muerte al alcalde de Santa Ágata, a quien se acusaba injustamente de almacenar el grano, San Alfonso hizo frente a la multitud, ofreció su propia vida a cambio de la del alcalde, y finalmente consiguió apaciguar al populacho adelantándole la ración de los 2 días siguientes. El santo obispo se mostró particularmente enérgico en la reforma de la moralidad pública. Trataba siempre de proceder con bondad al principio, pero cuando no obtenía promesas serias de enmienda o las gentes no las cumplían, no vacilaba en recurrir a medidas más vigorosas e incluso en solicitar la ayuda de las autoridades civiles. Naturalmente eso le creó numerosos enemigos. Más de una vez los personajes de alcurnia y las gentes contra las que el santo había instruido procesos le amenazaron con matarle.
Probablemente los tribunales exageraron algún tanto la costumbre de imponer el destierro a los pecadores públicos y privados que nos encomendaban, y seguramente que los obispos de las diócesis circundantes no encontraban gran consuelo en la opinión del obispo de Santa Ágata, quien decía: «Cada obispo está obligado a velar por su propia diócesis. Cuando los que infringen la ley se vean en desgracia, arrojados de todas partes, sin techo y sin medios de subsistencia, entrarán en razón y abandonarán su vida de pecado». En junio de 1767 San Alfonso sufrió un terrible ataque de reumatismo. La enfermedad se complicó rápidamente, de suerte que el santo recibió los últimos sacramentos y la diócesis empezó a preparar sus funerales. Sin embargo, después de 12 meses de enfermedad, Alfonso salió del peligro, aunque quedó para siempre con el cuello torcido, como lo muestran varias pinturas. Al principio tenía el cuello tan doblado que la presión del mentón le abrió una llaga en el pecho y no podía celebrar la misa. Gracias a la intervención de los cirujanos pudo levantar un tanto la cabeza, pero aún entonces el santo tenía que sentarse para comulgar. Además de los ataques lanzados contra su teología moral, San Alfonso tuvo que hacer frente a los que sostenían que la congregación de los redentoristas era simplemente una continuación de la Compañía de Jesús. Esta había sido suprimida en los dominios españoles en 1767. El proceso comenzó en 1770. 13 años después, los tribunales dieron la razón a San Alfonso. Clemente XIV murió el 22 de septiembre de 1774. Al año siguiente, San Alfonso pidió a Pío VI que le permitiese renunciar al gobierno de su sede. Aunque Clemente XIII y Clemente XIV habían negado al santo ese permiso, Pío VI, teniendo en cuenta los efectos de la fiebre reumática, se lo concedió finalmente. San Alfonso se retiró entonces a la casa de los redentoristas en Nocera con la esperanza de acabar tranquilamente sus días. En 1777 las redentoristas fueron atacadas de nuevo. San Alfonso decidió entonces hacer otro esfuerzo por conseguir la aprobación real de la congregación, que contaba ya con 4 casas en los estados pontificios, además de las 4 casas de Nápoles y Sicilia. Lo que sucedió fue una verdadera tragedia. De acuerdo con el consejo de Monseñor Testa, capellán del rey, San Alfonso había suprimido las cláusulas referentes a la propiedad en común. Por su parte, Monseñor Testa se había comprometido a presentar al rey el texto exacto de la solicitud de San Alfonso, pero Monseñor Testa, en vez de cumplir su palabra, alteró las constituciones en varios puntos vitales y suprimió los votos de religión de los miembros de la congregación. Después de ganar a su causa uno de los consejeros de la congregación, el padre Mayone, Monseñor Testa presentó el nuevo texto a San Alfonso, pero escrito con letra muy pequeña y con muchas tachaduras. El santo, que estaba ya muy viejo, sordo y medio ciego, firmó el documento después de leer las primeras líneas que conocía de memoria. Incluso el mismo vicario general de San Alfonso, el padre Andrés Villani, parece haber participado en la conspiración, probablemente por miedo. El rey aprobó íntegramente el documento, que por el mismo hecho adquirió fuerza de ley. Cuando se leyeron a los redentoristas las nuevas constituciones, estalló la tempestad. Los miembros de la congregación dijeron al santo: «Habéis destruido la congregación que habíais fundado». San Alfonso dijo al padre Villani: «Jamás imaginé que podríais traicionarme en esa forma». También se reprochó su propia debilidad y negligencia. «Yo hubiese debido leer el documento, pero bien sabéis cuán difícil me es leer aún unas cuantas líneas». Negarse a aceptar las constituciones aprobadas por el rey equivalía a la supresión de la congregación. Aceptarlas acarreaba forzosamente una sentencia de supresión por parte de la Santa Sede, que había aprobado las reglas en su forma original. San Alfonso llamó a todas las puertas para evitar la catástrofe, pero todo resultó en vano. El santo hubiese querido ir a consultar al sumo pontífice, pero no podía hacerlo porque los redentoristas de los estados pontificios habían apelado ya al Papa contra las nuevas constituciones y se habían puesto bajo su protección. Pío VI les prohibió aceptar las constituciones aprobadas por el rey y suprimió la jurisdicción de San Alfonso sobre ellos. Tomando provisionalmente a los redentoristas de los estados pontificios por los únicos redentoristas legítimos, Pío VI nombró superior general al padre Francisco de Paula.
En 1781 los redentoristas de Nápoles aceptaron las constituciones después de lograr que el rey las modificase ligeramente, pero la Santa Sede, que juzgó inadmisibles dichas constituciones, hizo definitiva la supresión de la jurisdicción de San Alfonso, de suerte que el santo se vio excluido de la congregación que había fundado. El santo llevó con increíble paciencia la humillación que le había infligido una autoridad que él amaba y respetaba tanto, y vio la voluntad de Dios en aquella medida de la Santa Sede, que aparentemente ponía fin a todas las esperanzas que había acariciado. Pero Dios le reservaba una prueba todavía más dura. Entre los años de 1784 y 1785, el santo atravesó por un terrible periodo de noche oscura del alma, durante el cual sufrió tentaciones contra todos los artículos de la fe, todas las virtudes, y se vio abrumado por los escrúpulos, vanos temores y alucinaciones diabólicas. La tortura duró 18 meses con algunos intervalos de luz y reposo. A ello siguió un periodo de éxtasis muy frecuentes, en el que las profecías y milagros sustituyeron a los escrúpulos y tentaciones. El santo murió apaciblemente la noche del 31 de julio al 1 de agosto de 1787, 2 meses antes de cumplir 91 años. Pío VI, el pontífice que por error le había condenado, decretó en 1796 la introducción de la causa de beatificación de Alfonso María de Ligorio. La beatificación tuvo lugar en 1816 y la canonización en 1839. San Alfonso fue proclamado doctor de la Iglesia en 1871.